Hola para todos, soy el ingeniero agrónomo Sergio Sánchez y en este video te voy a compartir cómo fertilizar eficientemente tu cultivo de café en etapa de producción cuando no se tiene un análisis de suelos. Antes de empezar este video, quiero advertirte que lo mejor siempre será realizar análisis de suelos y fertilizar de acuerdo a sus resultados, debido a que fertilizar con estos resultados te va a garantizar que vas a aplicar exactamente las cantidades que tu cultivo necesita, evitando así muchos sobrecostos y sobre todo un impacto ambiental. Sin embargo, menos del 5% de los caficultores utilizan esta útil herramienta del análisis de suelos. Así que viendo esta necesidad, voy a darte las recomendaciones de las fertilizaciones cuando no se tiene un análisis de suelos para un cafetal en producción. Debes tener en cuenta que te voy a dar las recomendaciones máximas, ya que en este caso es mejor que sobre y no que falte. Sin embargo, como te conté, va a repercutir en más costos y un impacto ambiental más alto, ¿no? Ok, teniendo eso totalmente claro, vamos a iniciar. Recordemos que mediante una buena fertilización lo que se busca siempre es mejorar las condiciones químicas y físicas del suelo para que nuestro cultivo exprese su mejor producción y su mejor capacidad genética para obtener así una alta rentabilidad. También algo que debes tener muy en cuenta es que una planta bien fertilizada va a ser una planta muy fuerte. Y una planta fuerte es más resistente a plagas, enfermedades y a adversidades climáticas como las heladas. ¿Ok? Ahora, recuerda que los fertilizantes que más necesita una planta en estado de producción, un cultivo de café en estado de producción, es nitrógeno y potasio. ¿Listo? En mayor cantidad de nitrógeno. Nitrógeno es el elemento que más necesita la planta en etapa de producción, seguido de potasio y seguido por los elementos de fósforo, magnesio y azufre. Recordemos que también existen los microelementos. Sin embargo, como su nombre lo dice, son elementos que la planta necesita en pequeñas cantidades. Es muy raro encontrar un cultivo de café con deficiencia de estos microelementos. Por eso, por lo general, no se incluyen en las interpretaciones de análisis de suelos. Y hoy en día, los fertilizantes químicos que consigues en los almacenes agropecuarios ya tienen incluidas pequeñas cantidades de microelementos, los cuales son suficientes para suplir la necesidad en el cultivo del café. Ok, ahora te voy a contar cuáles son las necesidades máximas para un cultivo del café cuando se tienen densidades de siembra entre 7.500 a 10.000 plantas por hectárea y un porcentaje de sombra menor al 35%. Bajo estas condiciones, la planta de café necesita 300 kilogramos por hectárea año de nitrógeno, 260 kilogramos por hectárea año de potasio y 50 kilogramos por hectárea año de fósforo, magnesio y azufre, es decir, 50 de fósforo, 50 de magnesio y 50 de azufre. Recordemos que el nitrógeno es súper importante para el desarrollo foliar de las hojas, ramas, crecimiento vegetativo. Potasio es súper importante en la floración y en la producción de frutos. Fósforo súper importante en la producción de raíces. Magnesio, este nutriente está en el centro de la molécula de la clorofila. Por lo tanto es súper importante en la fotosíntesis de la planta. Y el azufre contribuye mucho al sistema inmune,
y al desarrollo fisiológico de la planta de café. Ok, ahora quiero que analicemos la siguiente tabla que les voy a compartir. En base a esta tabla, como ven, vamos a utilizar las recomendaciones que les voy a dar en un 100% cuando se tiene lotes con densidades de siembra superiores a 7000 plantas por hectárea y con un porcentaje de sombra menor al 35%. Si tu lote cumple estos requisitos, debes utilizar el 100% de las recomendaciones que te voy a dar. Sin embargo, si en tu finca utilizas densidades de siembra entre las 5000 y las 7000 plantas por hectárea y tienes un porcentaje de sombra menor al 35%, debes utilizar solo el 95% de las recomendaciones de fertilización que te voy a dar durante este video. Otro ejemplo, según esta tabla, si tienes densidades de siembra menores a 5000 plantas por hectárea y porcentajes de sombra menor al 35%, entonces debes utilizar solo el 85% de las recomendaciones que te voy a dar durante este video. Algo muy interesante que podemos analizar de esta tabla es lo siguiente. Miren, por ejemplo, si tuviéramos en nuestros lotes de café densidades de siembra superiores a las 7500 plantas por hectárea y un porcentaje de sombra entre el 45 y el 55%, como ven, en esta casilla no hay ningún dato. Y es porque se ha comprobado científicamente y bajo mi propia experiencia, te puedo decir que si tienes un cultivo de café bajo estas condiciones, lo mejor es no fertilizar. ¿Por qué? Porque el cultivo no va a tener la suficiente radiación solar, no va a tener la suficiente actividad fotosintética para aprovechar el fertilizante que tú le apliques y se va a desperdiciar, va a ser un sobrecosto. Entonces lo mejor es no abonar definitivamente y simplemente dejar que la planta produzca bajo las condiciones que está. Sin embargo, debes tener en cuenta pues que la producción no va a ser la misma a comparación si tuvieras ese cultivo o ese lote bajo unas condiciones buenas. Entonces, como ves, aquí radica la importancia de tener un porcentaje de sombra ideal entre el 35% y un poco menor entre el 25 al 35% y densidades de siembra ideales también de acuerdo a las condiciones de tu finca. ¿Listo? Ok, entonces eso lo podemos concluir aquí de acuerdo a esta tabla. Ahí hay otras casillas las cuales las podemos analizar de la misma manera como analizamos el anterior ejemplo, ¿no? Ok, ahora te voy a dar las fertilizaciones o las recomendaciones de fertilización, primero con fertilizantes simples y después con fertilizantes compuestos. Recordemos que las recomendaciones que te voy a dar a continuación es del 100% y que tú debes hacer los ajustes según lo que aprendimos en la anterior tabla, ¿ok? Ahora, utilizando fertilizantes simples, recordemos que los fertilizantes simples son aquellos que tienen solo uno o máximo dos nutrientes, pero que lo tienen en altas cantidades. Entonces, en caso de que quieras utilizar fertilizantes simples y hacer mezclas físicas, como ya te he enseñado a hacerlo en otros videos, sería de la siguiente manera: 610 kilogramos por hectárea de urea, 110 kilogramos por hectárea de DAP, fosfato diamónico, 430 kilogramos por hectárea de KCl, cloruro de potasio, y 200 kilogramos por hectárea año de kieserita. Esto nos da una relación 6:1:4:2. Recordemos que esto de las relaciones también lo he explicado en otros videos, y a lo que hace referencia es que son 6 partes de urea, 1 de DAP, 4 de KCl y 2 de kieserita. ¿Listo? Por lo general estos fertilizantes son fáciles de conseguir en los almacenes agropecuarios.
Si sumamos los kilos de cada uno de los fertilizantes, nos va a dar un total de 1350 kilogramos por hectárea año de estos fertilizantes para suplir el 100% de las necesidades de nuestro cultivo de café. Ahora, recordemos que por lo general esta fertilización se divide 2 o 3 veces al año. ¿De qué depende esto? De las dinámicas de lluvias en tu zona y de la textura de tu suelo sobre todo. Si en tu zona llueve mucho durante todo el año y la textura de tu suelo es muy arenosa, pues entonces vas a estar o tu finca va a ser muy susceptible a que los nutrientes se laven muy fácilmente por lixiviación, percolación. Entonces, en estos casos, lo ideal es dividir la fertilización en 3 veces al año o máximo 4 veces al año. Pero si tu finca o en las condiciones bajo las cuales está tu finca es que llueve 2 veces al año, por ejemplo en abril y en septiembre, y la textura de tu suelo es franco-arcillosa, entonces basta con dividir esta fertilización total en 2 veces al año. Recuerda que siempre debes hacerlo en época de lluvias para que el suelo esté en capacidad de campo o que el suelo esté húmedo y el fertilizante sea bien absorbido por las plantas. ¿Listo? Entonces, tomando el ejemplo de que vamos a fertilizar 2 veces al año, vamos a dividir esos 1350 kilos, vamos a dividirlo en 2. Con eso tendríamos que aplicar 675 kilogramos por hectárea año de esta mezcla física. Perdón, 675 kilogramos por hectárea semestre, porque lo acabamos de dividir en 2, ¿no? De la mezcla física que les nombré anteriormente, de Luria, DAP, KCL y Kieserita. Ahora, una pregunta muy frecuente es, bueno, sé que debo aplicar 675 kilogramos por hectárea, pero ¿cuánto le aplico a cada planta? Bueno, pues entonces lo que debes hacer es, conociendo la densidad de siembra que manejas en tu lote en producción, vas a dividir este total de kilos en la densidad de siembra. Por ejemplo, para un lote en el cual se tienen 5128 plantas por hectárea, vamos a hacer lo siguiente. 675 kilogramos por hectárea semestre lo dividimos en 5128 plantas que se maneja en ese lote ejemplo por hectárea. Eso te da un resultado de 0.131 kilogramos por planta. Ahora, para que lo convirtamos a gramos, vamos a multiplicarlo por 1000. Entonces 0.131 por 1000 nos da 131 gramos por planta semestre. Lo podemos redondear y podemos manejar 130 gramos por planta en cada semestre del año de la mezcla física que te nombré anteriormente. Esta sería la recomendación con fertilizantes simples y la recomendación en un 100%. Recuerda hacer los ajustes de acuerdo a las condiciones de tu propia finca. Ahora te voy a dar las recomendaciones cuando se utiliza un fertilizante compuesto. Para eso vamos a ver la siguiente tabla. Como ven, en la primera columna están las composiciones químicas de varios fertilizantes que puedes conseguir en el mercado. Recuerda que en los empaques de los fertilizantes siempre tienen unos numeritos y esos numeritos hacen referencia al contenido de nutrientes que tienen. Por ejemplo, un fertilizante con un contenido de nutrientes de 17, 6, 18, 2 puede tener diferentes nombres comerciales. Diferentes empresas lo pueden fabricar, pero va a seguir teniendo el mismo contenido de nutrientes, 17, 6, 18, 2, 17 de nitrógeno, 6 de fósforo, 18 de potasio y en este caso serían 2 de magnesio. ¿Listo?
Entonces, este conocimiento te puede ser muy práctico porque puedes conseguir dos fertilizantes de diferentes marcas con el mismo contenido de nutrientes, pero a diferentes precios. Y como tú tienes el conocimiento, pues escoges el más económico, sabiendo que va a nutrir tus plantas de la misma manera, ¿ok? Entonces, analicemos esta tabla. En la primer columna están los grados de fertilizantes. Miren, ahí tenemos varios que son muy comunes en todos los países y en todos los almacenes agropecuarios. Por ejemplo, el 17,6,18,2, el 25,4,24, el 21,3,26, ¿listo? En la siguiente columna vemos las recomendaciones de los kilogramos por hectárea año que debes utilizar de ese fertilizante en caso que lo escojas para fertilizar tu cafetal en producción, ¿ok? Con este dato hacemos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Lo dividimos en dos para aplicarlo en 2 semestres, en dos aplicaciones al año, una en cada semestre, o lo divides en 3 de acuerdo a tus condiciones, ¿cierto? Y después lo divides en el número de plantas por hectárea que manejas según tu densidad de siembra. Bueno, eso ya lo aprendimos a hacer anteriormente. A esto se refiere este dato, la cantidad de kilogramos por hectárea año de cada uno de los fertilizantes según el que escojas, ¿ok? Las siguientes columnas lo que nos muestran es la cantidad de nutrientes que aportan estos fertilizantes en caso de que lo escojas. Como ves, todos buscan cumplir o suplir el 100% de la necesidad de nitrógeno, que es el nutriente más importante en el cultivo del café en la etapa de producción. Supliendo, todos suplen el 100%. Y una vez es suplido o ya es suministrado el nitrógeno en su totalidad, estos fertilizantes también van a aportar los otros nutrientes ya que los tienen dentro de su composición. Entonces, vamos a analizar por ejemplo el primero. Si llegas a escoger un fertilizante con la composición de 17,6,18,2, debes aplicar 1.765 kilogramos por hectárea año. Esto te va a aportar 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea año, supliendo así el 100% de la necesidad, y te va a aportar 106 kilogramos por hectárea año de fósforo. Recordemos que lo que aprendimos es que era solo 50, pero este fertilizante te va a suplir el doble, entonces ahí ya se comienza a ver un desgaste económico debido a que va a aplicar el doble, pero es que así es la composición química de ese fertilizante, así que si eliges utilizarlo, no hay nada que hacer ahí, o sea, te va a aportar el doble, ¿listo? De potasio, ¿cuánto te va a aportar? 318. También te va a aportar en exceso, debido a que, según lo que aprendimos, la necesidad de potasio es de 260. Y además también te va a aportar azufre en un 35, magnesio 35. Recordemos que lo que aprendimos es que la necesidad es 50, o sea, te va a faltar un poquito. Y también te va a aportar algunos micronutrientes, como por ejemplo el boro y el zinc. Lo que quiero que analicemos aquí es que cuando no se tiene un resultado de análisis de suelos y tenemos que aplicar las cantidades máximas, vamos a estar aplicando de muchos de estos nutrientes excesos. Los excesos se van a ver reflejados en impacto ambiental y también en aumento en los costos de producción, ¿ok? Entonces por eso te recomiendo, lo mejor es realizarlo según los resultados de un análisis de suelo. Algo también que debes tener muy en cuenta es que estas recomendaciones con los diferentes tipos de fertilizantes son también del 100%. Entonces, por ejemplo, si quisieras utilizar un 25,4,24, que son 1.200 kilogramos por hectárea año para suplir estas necesidades, analizas cuánto aporta de cada nutriente y si eliges este fertilizante. También debes tener en cuenta que debes hacer la corrección del 95, del 85% de acuerdo a la densidad de siembra y al porcentaje de sombrío como lo aprendimos anteriormente.
Aquí te comparto esta tabla para que si quieres detengas el video y tomes pantallazo y analices cada uno de los fertilizantes y escojas el mejor respecto a la cantidad de nutrientes que aporta tu cultivo y también al costo. Estos costos varían en todas las zonas, en todos los países. Así que con esta información tú puedes hacer un trabajo de investigación, de cotización, ver cuál fertilizante aporta mejor los nutrientes de acuerdo a tus necesidades y cuál es más económico. Y utilizando bien esta información podrías ahorrar en costos de producción. ¿Ok? Recuerden que este video lo pueden repetir cuantas veces quieran, lo pueden pausar, cuentan conmigo para lo que necesiten. Espero que esta información les sea muy útil. Soy Sergio Sánchez y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.